Buen día. Buenos días, buenos días. Todo bien, todo bien. ¿Y las tareas, qué tal? Ahí, profesor, terminándola. Estamos al día. ¿Quién me corrobora ahí o me ayuda con un resumen de lo que abordamos el lunes pasado? Nosotros vimos lo que fueron los números críticos y los extremos absolutos. Números críticos y extremos absolutos. ¿Qué dijimos nosotros que era un extremo absoluto? ¿Quién me dice? Yo le Bien, puedo decir, señor. Adelante, dígame. un extremo absoluto viene siendo como el punto en el dominio de la función, donde la función alcanza su valor, ya sea el máximo o el mínimo, en todo el dominio. Todo el dominio. ¿Quién más? Yo, profe, también decían que el extremo absoluto, así mismo como él dijo, son los que tienden a que los valores sean más grandes o más pequeños que se puedan alcanzar en una función de todo su dominio. Bien. ¿Y cuál es el criterio que debemos nosotros de aplicar al momento de determinar los extremos absolutos de una función? ¿Quién me puede decir qué debemos de tomar en cuenta al momento de calcular los extremos absolutos de una función? El procedimiento. No sé si sea a lo que se refiere, pero hay varios puntos clave aquí que tener en cuenta, ¿Cuáles son como esos? que los extremos absolutos son en todo el dominio y también que la función puede tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto, que son ambos o ninguno. Y el criterio que usamos para determinarlo, ¿qué es? Se le fue ahí, se le fue.
¿Cuál es el procedimiento para nosotros determinar o calcular extremos absolutos de una función? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron la tarea? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Le escucho. Bueno, para comenzar siempre hay que calcular la primera derivada de la función. So, esa primera derivada nunca falla. También hay que encontrar los puntos críticos resolviendo f de x igual a 0, donde f de x no está definida. Y hay que evaluar los puntos críticos y los extremos del intervalo. Y luego comprobarlo. ¿En dónde se evalúan? Estos se evalúan, o sea, si el dominio es cerrado, se evalúa la función en los puntos críticos dentro del intervalo y en los extremos del intervalo. Y si el dominio es abierto o infinito, pues analizaríamos el comportamiento. Entonces, el comportamiento de la función en los límites. Bien, eso es simplemente eso. No hay que hacer más nada diferente a lo que acaba de decir el compañero. Eso es todo lo que hay que hacer o ejecutar para determinar los extremos absolutos de una función. Bien, lo primero es calcular la primera derivada de la función e igualar esa primera derivada a 0, es decir, convertirla en una ecuación, resolver esa ecuación. Si las soluciones de esa ecuación son números reales, esos números reales serán los números críticos de la función, adicionándole aquellos valores donde, si por X o Y esa derivada no existe en esos puntos o esos valores, pues esos valores también serán o se consideran números críticos. Luego usted va a corroborar o va a verificar de que esos números críticos estén o pertenezcan al intervalo de análisis que le están dando. Si es así, pues lo único que usted va a hacer adicional a ello es evaluar la función en cada número crítico que pertenezca al intervalo y los extremos del intervalo. Entonces, el valor más alto de toda dicha evaluación será el punto máximo y el valor más pequeño será el punto mínimo de la función. Bien, así es, así se calculan los extremos absolutos de una función. Hoy vamos a abordar el criterio de la primera y segunda derivada para calcular extremo de una función. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a calcular, vamos a escribir acá, vamos a decir extremos relativos de una función. Entonces vamos a decirle a eso criterio de la primera y segunda derivada. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bien. Entonces, ¿para qué sirve el criterio de la primera y segunda derivada? Bueno, el criterio de la primera derivada, una de las principales utilidades que tiene la derivada es para calcular razón de cambio. Y otras de esas aplicaciones es nos permite conocer el comportamiento de una función. Cuando digo comportamiento, le estoy diciendo si esa función en un punto en específico donde la primera derivada está definida, me permite conocer si esa función es creciente o es decreciente. Con el simple hecho de obtener o evaluar la derivada en ese punto, ya podemos nosotros conocer si la función es creciente, decreciente o es constante. Eso simplemente evaluando directamente la primera derivada, porque por definición habíamos dicho que la derivada de una función es el resultado de un límite, el cual nos da el
cual nos da la pendiente de la línea recta tangente a la gráfica de la función. Por ende, si nosotros sabemos cómo es la pendiente, pues ya podemos darnos cuenta si la gráfica va en ascenso o va en descenso. Es decir, si es creciente o decreciente o ninguna de las dos, si es constante, porque puede darse el caso que sea constante. Cuando eso pasa, entonces yo puedo decir que mi función, si la pendiente es positiva, puedo decir que mi derivada o mi función, perdón, es creciente. Si por el contrario la pendiente es negativa, entonces puedo decir que la función es decreciente. Si la derivada es igual a 0 para todo valor que pertenezca al intervalo que yo estoy analizando, entonces digo que la función en ese intervalo es constante. Esas son las tres cosas que puede pasarle a una función. Que permanezca totalmente inmóvil, que no crezca, que no tenga cambio, y otro sea que el cambio sea positivo o que el cambio sea negativo. Esas son las tres cosas que le puede pasar a una función. Claro está, siempre que esté definida, porque puede hacer que en un punto la función esté definida, pero su derivada sea infinita. Son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces vamos a ver en qué consiste el criterio de la primera derivada. Vamos a suponer que se tiene que analizar una función. Se tiene que analizar una función y esa función yo la voy a dibujar. Voy a tratar de dibujarla acá. Vamos a tratar de dibujarla aquí. Por aquí. Vamos a suponer que ahí tengo un cuadro de visión. Bien, aquí vamos a llamarle a esto X. Aquí vamos a llamarle a esto Y. Por aquí. Y esa función, supóngase usted que va a tener un dominio, vamos a llamarle por aquí A, hasta B por aquí. Bien. Supóngase que sea por ahí. Y que esta función tiene un comportamiento más o menos así. Bien, esa es una función. Creo que nosotros sabemos que esa gráfica define una función por los primeros temas que abordamos en clase. Cuando hablamos de funciones, nosotros en la unidad 1 le había explicado, le había dicho que una función se puede presentar o se puede expresar de varias formas, de muchas maneras. Una de ellas es la forma gráfica, esa que usted está observando ahí o visual. También le había dicho que se puede presentar en forma de tabla, en forma verbal o escrita, en forma algebraica también. Entonces, cuando se nos da una gráfica para nosotros verificar si la gráfica define una función, habíamos dicho que teníamos una estrategia o una técnica, una herramienta para darnos cuenta si la gráfica definía o define una función. Y a esa técnica se le conoce como la prueba de la línea vertical, la cual consiste en trazar líneas verticales de manera imaginaria sobre el trayecto de la gráfica. Y si dicha línea cortaba la gráfica en más de un punto, entonces la gráfica no define una función. En nuestro caso, usted se da cuenta que por más líneas verticales que usted trace, esa línea va a cortar la gráfica una sola vez. Entonces, esa gráfica define una función. Entonces, vamos a llamarle a esto f de x aquí. Vamos a colocarle a esto f de x. Bien, esa función la vamos a analizar en ese intervalo que usted está observando. Hay un intervalo que va desde A hasta B. Bien, supóngase que ese intervalo es todo el campo de existencia de esa función. Es todo el campo de existencia de la función, es el dominio de la función. Y me piden investigar si esa función tiene extremos relativos, tiene máximo y mínimo, aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces, según la gráfica es evidente. Bueno, no voy a decir que evidente porque quizá lo que sea evidente para mí no lo es para usted.
Pero vamos a indicarle aquí, vamos a indicarle acá a ustedes que por acá, en ese punto, aquí en ese punto azul y en este otro punto azul, acá, ahí, se puede trazar una línea tangente, la cual será totalmente horizontal. Hay otros puntos, pero yo voy a suponer esos dos nada más. Gráficamente se visualiza que hay más de eso, pero yo voy a colocar esos dos. Yo voy a trazar, mire, una línea totalmente horizontal, que la ve ahí, totalmente horizontal ahí. Supóngase que el punto ahora engordó y que ahí la está tocando, ¿verdad? Y por aquí voy a hacer lo mismo. Mírela ahí. Ahí está. Entonces, esa línea horizontal que usted ve que es tangente a esa gráfica en ese punto, usted sabe que eso se le llama F'. Esa es la definición de derivada. Eso es F' de X. Usted eso lo sabe. Que eso es F'. Bien. Vamos a ponerlo más para atrás esto. Al igual que yo sabe que eso se le llama derivada. Por definición, ese es el concepto de derivada. La pendiente de la línea recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Entonces, acá, mire, voy a bajar por aquí. Vamos a poner esto por acá. Mire, aquí. Y a ese punto, por definición, ya sabemos nosotros que se llama C. Crítico. Eso es un número crítico. Porque por definición un número crítico es aquel valor donde la primera derivada se hace cero. Entonces, ahí arriba usted está observando que esa derivada, que es la línea recta, tiene pendiente cero. Entonces, ese punto en X es un número crítico. De la misma forma, razonamos y aquí entonces esto será otro número crítico. Porque aquí F' de X es igual a C. Bien, esto yo lo estoy haciendo de manera gráfica. Es cero, perdón, de manera gráfica. De manera analítica, usted sabe cómo encontrar ese F' igual a cero. Usted eso lo sabe hacer. Usted sabe derivar, igualar esa derivada a cero y buscar a C, buscar los números críticos. Vamos a llamarle número crítico 1 para diferenciarlo y vamos a llamarle aquí número crítico 2. Bien, entonces en esos números críticos mi función no tiene razón de cambio. Su razón de cambio es cero. Me interesa saber cómo se comporta esa función antes de ese número crítico y después del número crítico. Entonces lo que vamos a hacer es, si vamos a usar el criterio de la primera derivada, que debemos de tomar un valor de prueba, vamos a llamarle X, por acá vamos a tomar un valor de prueba al cual estoy llamando X1. Un valor de prueba antes del número crítico y un valor de prueba después del número crítico, vamos a llamarle X2. Lo mismo voy a hacer acá, después de C2, porque ya X2 está después de C1, pero está antes de C2. Entonces, por aquí escribo X3. Ahora, con esos valores de prueba, utilizo la primera derivada porque es la que me puede decir cómo es la función. Analíticamente, aquí yo lo estoy viendo de manera gráfica, pero yo lo estoy haciendo de manera analítica. Entonces, si quiero saber cómo se comporta la función antes de ese número crítico, pues voy a evaluar la primera derivada en ese valor de prueba que yo voy a elegir según mi conveniencia. Y gráficamente, visualmente, usted se da cuenta que si usted traza por acá una derivada, si usted traza por aquí una derivada, es evidente, mire, que esa derivada, mire, va hacia arriba, ¿verdad? Va subiendo, esa gráfica va subiendo, por ende, quiere decir eso que mi derivada es positiva. Bien, es decir, el resultado de la evaluación es un número mayor que cero.
Si lo hago después del número crítico, vamos a suponer que tengo por acá un punto y trazo la tangente. Bueno, pues si la trazo, esa tangente sería algo así. Bien, entonces ahí es evidente acá que f' evaluada en x2, se ve que va hacia abajo, por ende esa derivada aquí es negativa. Y si hago el mismo proceso y evaluamos en x3, vamos a poner acá, por aquí el x3, tangente, si trazo una línea recta tangente a ese punto, ¿verdad? Entonces aquí digo f' evaluada en x3, eso es igual a positivo. Bien, eso sería la condición. Ahora, ¿qué pasa? Si usted observa esa gráfica, si usted observa detenidamente esa gráfica y evalúa la primera derivada y observa los resultados de las evaluaciones de la derivada antes y después del número crítico, usted ve que en el primer caso, mi derivada me da positiva y luego pasa a ser negativa. En el segundo caso, es decir, para el segundo número crítico, mi primera derivada al evaluarla me dio negativa y luego al evaluarla me da positiva. Entonces, gráficamente usted se da cuenta que en el primer caso, ese punto, ese f' que está acá arriba, aquí, es un punto que está en la cumbre, está en lo más alto de esa función. O sea, esos puntos sabemos nosotros de la práctica anterior, de la que usted trabajó la semana pasada, usted sabe que a esos puntos se le llama un punto máximo. Entonces, lo que te estamos diciendo es que el criterio de la primera derivada establece que si al evaluar la primera derivada, un punto antes y un punto después de un número crítico, el signo de dicha evaluación o el signo de la derivada tiene un cambio y pasa de positiva a negativa, es porque en ese punto crítico se presenta un extremo relativo máximo. Es decir, ocurre un punto máximo. Eso es lo que te estamos diciendo aquí, que aquí hay un punto máximo. Punto máximo. Si por el contrario, entonces, al evaluar la derivada, es decir, al evaluar la derivada, un valor antes y un valor después de un número crítico, el signo de la derivada pasa de negativa a positiva. Entonces, en ese número crítico se presenta un punto mínimo. Un punto mínimo ocurre acá. Acá existe un punto, vamos a llamarle a esto punto mínimo. Punto mínimo. Ahí está. Punto mínimo. Y tener en cuenta que si la derivada no cambia de signo, es decir, permanece positiva, positiva o negativa, negativa, entonces en ese punto crítico no existe ni máximo ni mínimo. Es decir, para que en un punto crítico se presente un extremo relativo o un extremo, la pendiente debe de cambiar de signo. Si no hay cambio de signo, entonces en ese punto crítico no ocurre o se presenta ningún extremo. Ese es el famoso criterio de la primera derivada, utilizado para calcular o investigar el comportamiento de una función. Es decir, los puntos característicos o los puntos que caracterizan y me permiten o no permiten conocer el comportamiento de una función en todo su campo de existencia. Y así conocer o tener la información para cualquier toma de decisión. Si tienen pregunta, por favor. Jóvenes, si tienen pregunta antes de seguir.
No hay pregunta entonces. Sigo, puedo seguir. Todo bien de este lado, todo bien puede de este seguir, lado, maestro. profe, puede borrar. Bueno. Seguimos entonces, vamos a seguir, vamos a ver un ejemplo de aplicación de dicho criterio. Vamos a investigar o analizar el comportamiento de una función. Antes de ver el comportamiento, debo de especificarle que en una función, cuando se da este caso que tiene más de un extremo, en este caso un máximo y un mínimo, debo de decirle que cuando una función tiene un punto máximo es porque en ese punto la función tiene está abierta su apertura, la apertura de la curva de esa función es hacia abajo. Y a esa apertura o a ese hueco acá en matemática, en cálculo, en análisis matemático, se le conoce como concavidad. Concavidad. Entonces, cuando le mencionen o le pregunten por la concavidad de una función, lo que le están preguntando es que hacia dónde está orientada la curva, la abertura de la curva, que es decir, hacia dónde abre la curva. Entonces, usted observa que acá, cuando el punto es máximo, la curva está orientada hacia abajo. Mire, todo eso es la curva, todo eso es la curva. Mire, todo eso que estoy resaltando es parte de la curva, o sea, hacia donde está orientada la curva. A eso acá se le conoce como concavidad, concavidad. Entonces, ahí puedo decir que la curva es cóncava hacia abajo. Y aquí, mire, esa curva está orientada o abierta hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, cuando eso pasa, se dice que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si la función tiene un punto máximo y un punto mínimo, pues usted siempre la función tendrá un cambio de concavidad. Un cambio de concavidad. Pero como usted puede notar en esa ilustración, pues por algún punto al cual voy a tratar de seccionar así, mire, por algún punto ahí que no sabemos quién es, esa función deja de ser cóncava hacia abajo para pasar a ser cóncava hacia arriba. A ese punto se le conoce como punto de inflexión. Punto de inflexión. Es el punto donde la curva comienza o donde la concavidad de una curva comienza a cambiar. Ese punto de inflexión no es más que un punto crítico de segunda especie. No es más que un punto crítico de segunda especie. Los puntos críticos que se encuentran en la primera derivada se le pueden conocer, se le podrán nombrar, o quizás si usted de lo que investiga podrá encontrar por ahí que algunos autores le llaman números críticos de primera especie o de primera categoría. Lo que se consiguen o lo que se obtienen en la segunda derivada se le conocen como números críticos de segunda especie. Cada número crítico, según donde se consiga, tiene una utilidad. Lo que se consiguen o se obtienen en la primera derivada son simplemente aquellos donde la función tiene extremos, donde se presentan los extremos, sean aquellos puntos máximos o puntos mínimos. Lo que se obtienen en la segunda derivada, son aquellos puntos de inflexión o punto de cambio. Y ya la tercera derivada, pues simplemente lo que nos permite verificar si un punto de inflexión es o no es de inflexión. Esas son las tres utilidades que tienen las primeras tres derivadas. Ya de ahí en adelante, pues todo permanece cíclico o rutinario. Entonces, voy a explicar ahora un ejemplo de esto, o voy a desarrollar un ejercicio para hacerle el análisis completo aplicando el criterio de la primera derivada. Bien. Así que presten atención porque esto es muy, muy, muy teórico.
demasiado teórico y por ahí voy a colocar una pruebita totalmente de teoría del criterio de la primera y segunda derivada, la cual tendrá un valor de 5 puntos. Todo de teoría. Bien, entonces vamos a ver f de x igual a 4x al cubo menos, eso es un 6. Bien. Voy a cambiarlo para... Entonces, para esa función, voy a borrar el título aquí y voy a poner, o sea, el tema que estamos abordando hoy y voy a colocar el mandato de la función para que para que sepan lo que estoy pidiendo. Para la función dada, ahí está, señores, miren ahí. Así que ya saben. Eso es todo lo que piden. Para la función dada, determinar los intervalos abiertos, donde es creciente o decreciente, ubique los extremos relativos, los puntos de inflexión y la concavidad de la curva si existe. Entonces, los primeros pasos, los primeros 3 pasos serán siempre mecánicos, pero dentro de esa mecánica hay una parte que de razonamiento, que de conocimiento general. Bien. Tú tienes que dar 3 pasos, pero cada paso de ellos te conlleva a que tú tienes que usar la lógica matemática para poder dar. Entonces, vamos a decir que el primer paso, el primero que usted debe de dar es determinar el campo de existencia de la función. Eso es lo primero que usted va a hacer. Va a determinar el campo de existencia o dominio de la función para que usted tenga conocimiento desde dónde hasta dónde usted va a llevar a cabo el análisis de dicha función. Entonces, ese campo de existencia les sugiero, les recomiendo que lo expresen en notación de intervalo, siempre que le pidan resolver o hacer el mandato que está arriba para este tipo de ejemplo. Siempre, vuelvo y repito, escriba el dominio en notación de intervalo como primer paso. Entonces, creo yo, si no mal recuerdo, si no estoy equivocado o estoy asumiendo cosas que no son, que para el curso, para este curso, todos deben de tener la competencia o el conocimiento necesario para poder decir o determinar el dominio de esa función. Vamos a preguntarle a ver a alguien ahí que me diga cuál es el dominio de esa función, alguien que se anime y me diga, por favor, ¿quién es el dominio de esa función? Nadie se anima, nadie sabe. ¿O estoy yo equivocado entonces?
Se durmieron, se fueron. Estoy yo solo hablando. No, estamos analizando, profesor. No, pero para eso no hay que analizar mucho, ¿no? No. Eso es de una vez ahí. Bueno, hasta ahora yo tengo. Perfecto. Habla. Creo, menos infinito más infinito sería el dominio de esa función. ¿Por qué? Oh. Porque, ¿me escucha? Sí, claro, claro, le escucho. Muy bien. Ómica. O sea, que todo el conjunto de los números reales, o sea, es todo el conjunto de los números reales. Entonces, lo que quiere decir que en esta función lo que no hay ninguna restricción, como sería alguna raíz o denominadores, logaritmos, etc, etc. Ok, entonces ahí, como dice el caballero, el dominio ahí son todos los números reales. Todos los números reales porque ahí la función no tiene restricciones, no tiene ni división, ni tiene radicales. Por ende, ahí el dominio son todos los números reales. Y eso se va a colocar acá, se va a colocar en notación de intervalo de esta forma, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, ahí está. Bien, ese sería el primer paso. El segundo paso es buscar, calcular, obtener los números críticos de esa función. Entonces, ¿qué debemos de hacer para obtener los números críticos de una función? ¿Cómo calculamos los números críticos de primera especie de una función? Eso tiene La que primera salirle, derivada. eso tiene que salirle ya en automático a ustedes, eso que yo acabo de preguntar. Comenzamos haciendo la primera derivada. La primera derivada, derivando la función e igualándola a cero. Entonces, si buscamos la primera derivada, f' de x, si derivo esa función, eso va a ser igual, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada de menos 12x es menos 2. Y la derivada del 3 es 0. Por eso no lo escribo. Ahora, para buscar números críticos, esa primera derivada entonces se iguala a 0. Se iguala a 0. Si yo igualo esa primera derivada a 0, me quedaría de esta forma. 3x cuadrado menos 12 igual a 0. Despejamos x de ahí diciendo, mira, el 12 está negativo, pasa al lado derecho, positivo. Luego, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo en ambos lados. O dividimos en ambos lados para eliminar el 3. 3 cancela 3, me queda aquí x cuadrado. Y 12 dividido entre 3 me da a 4. Bien, eso me da 4. Como yo quiero el valor de x, no de x cuadrado, yo quiero el valor de x, no el de x cuadrado. Entonces lo que hacemos es que se extrae la raíz cuadrada de ambos lados. Se extrae la raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada del 4. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 4, recuerden que cuando la raíz o el radical, perdón, vamos a decir radical, vamos a llamar a cada quien por su nombre. Cuando el radical es de índice par, se obtienen dos soluciones. Una positiva y otra negativa. Acá como la raíz es... más o menos 2. Exacto, como la raíz es entera, la vamos a expresar, la vamos a extraer. Si eso no fuera un resultado exacto, es decir,
un resultado racional se deja expresada y se coloca dos veces, una con signo positivo, otra con signo negativo. Me explico. Si ahí hubiese sido raíz cuadrada de 5, usted tiene que saber ya a esta altura de juego que eso es un número irracional. Entonces, me va a dar dos resultados, pero usted sabe que los números irracionales no pueden ser expresados en su plenitud. Entonces, cuando eso pasa, se dejaría expresada y va a colocarla dos veces, una con signo positivo, otra con signo negativo. Dejaría entonces usted ahí raíz cuadrada de 5 positiva y menos raíz cuadrada de 5, si fuera el caso. Acá, como me da un valor exacto, yo lo voy a expresar, lo voy a extraer y voy a decir más o menos 2. Entonces, quiere decir esto que esa función tiene como número crítico, tiene a, fíjense que lo estoy colocando dentro de llave para expresarlo como un conjunto que simplemente tiene dos elementos. Yo no lo estoy expresando como un intervalo, no, lo estoy expresando como un conjunto, por eso lo coloco dentro de llave. No es lo mismo escribir llave que colocar paréntesis. Mire, lo que está ahí arriba en rojo, lo que le estoy cotejando es un intervalo que tiene infinitos elementos, mientras que acá también es un conjunto, pero la diferencia es que los elementos de ese conjunto ya están nombrados ahí, que es el -2 y el 2. Simplemente ese conjunto tiene dos elementos, que es el -2 y el 2. Y como -2 y 2 pertenecen al intervalo de análisis, entonces vamos a usarlo para aplicarle el criterio de la primera derivada. Esos dos pasos siempre serán mecánicos, pero vuelvo y les repito, dentro de esa mecánica usted ve que hay una parte lógica. Para usted establecer el dominio tiene que usar el razonamiento, tiene que usar principios matemáticos. Para usted poder derivar, tiene que tener conocimiento de derivada. Para poder resolver la derivada, igualarla a cero y resolverla, tiene usted que saber despeje o saber resolver ecuaciones. Son dos pasos que son siempre mecánicos, siempre serán lo mismo, pero va a depender cada resultado, va a depender del tipo de función que se te dé a analizar. No siempre serán los mismos resultados. Va a depender siempre del tipo de función. El tercer paso, el tercer procedimiento que vamos a hacer para que nos ayude a entender, a comprender, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar, vamos a decir así, vamos a graficar el dominio de análisis de la función. Y en ese dominio, que vamos a hacer de manera gráfica en la recta real, vamos a tratar siempre de ubicar de forma correcta los números críticos. Entonces, si yo grafico ese dominio, bueno, pues usted sabe que ese dominio, según nosotros, si va desde menos infinito hasta más infinito, pues es toda la recta real. Se dice, mire, más infinito para acá, menos infinito por aquí. Ahí está, ahí está. Ahora, en ese dominio que está en forma geométrica o gráfica, trataremos de ubicar de forma lógica, los números críticos. En este caso, -2 y 2. Si hubiese sido un solo número, bueno, pues colocamos un solo número. Si son más de 2, lo ubico, pero siempre de forma lógica y ordenada. Recuérdense que la recta real es un arreglo ordenado. Tú no puedes poner el 2 por acá y el -2 a la derecha. O sea, tú no puedes poner el 2 a la izquierda y el -2 a la derecha, porque usted sabe que así no funciona. El -2 va a la izquierda del 2. Entonces usted tiene que saber lo que un número, si un número es más pequeño que otro, ese número pequeño debe de ir a la izquierda de ese número que usted está tomando como parámetro.
Entonces se supone, yo voy a decir, bueno, pues mire, menos 2 para mí está acá. Ese es mi menos 2. Entonces el 2 tiene que estar a la derecha. Voy a decir, bueno, pues el 2 lo voy a ubicar por aquí. Bien, esos serían mis números críticos. Y le voy a poner C1 de crítico 1 y C2 crítico 2. Si hubiese otro número crítico, también lo ubico y le pongo C3 para que no se me pierda luego y saber lo que estoy haciendo. Según el criterio de la primera derivada, se deben de elegir puntos, valores de pruebas. Esos valores de prueba los voy a elegir yo, lo voy a elegir a mi conveniencia. Ahora, claro está, al momento de elegir esa elección, tiene que cumplir con ciertos parámetros y los parámetros simplemente te dicen que tiene que ser un número antes y un valor después. ¿Qué tan cerca o lejos esté ese valor? Eso va a depender de ti y de qué tanto te convenga a ti hacer. En mi caso, yo voy a decir, mira, un valor a la izquierda de menos 2 puede ser menos 3. Y digo, mira, voy a elegir el menos 3, lo voy a colocar acá. Un valor a la derecha de menos 2 puede ser menos 1. Bueno, menos 1 está a la derecha de menos 2, pero también está a la izquierda del 2. Pues ya no necesito otro valor a la izquierda del 2 porque ya tengo a menos 1. Un valor a la derecha del 2, entonces voy a elegir el 3. Bien. Y ya lo único que debo de hacer es recordarme de la ilustración que hicimos al inicio para el criterio de la primera derivada y esos valores de prueba introducirlo en la primera derivada para saber cuál es el comportamiento de la pendiente. Si me da positiva, si me da negativa, si me da 0, a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a evaluar F' en cada valor de prueba. Vamos a comenzar con el menos 3. Voy a decir menos 3. Voy a decir entonces mi primera derivada es 3, paréntesis x que vale menos 3, al cuadrado menos 2. Sabemos que menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Por 3, 27. Si a 27 le resto 12, eso me da 15. Y 15 es un número mayor que 0. 15 es mayor que 0. Esto es positivo. Entonces digo que mi derivada por aquí es positiva. Bien. Ahora evalúo F' en menos 1. Aquí digo F', vamos a tomar otro color. Vamos a tomar el negro. Vamos a decir ahora F' evaluada en menos 1. Si evaluamos menos 1, eso es igual a 3 por menos 1 al cuadrado menos 2. Eso es igual a menos 1 al cuadrado de 1 por 3, 3, menos 12. Eso me da menos 9. ¿Verdad? Y menos 9 es menor que 0. Eso es entonces negativo. Y digo, pues mi derivada aquí es negativa. Si lo ubicamos ahora, evaluamos la primera derivada en el 3. En 3 positivo, F' evaluada en 3 es igual a 3 por 3 elevada al cuadrado menos 2. Eso es igual a 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, menos 12. Eso me da 15 y 15 es mayor que 0. También me da positivo. Entonces aquí tengo, mire, positivo. Entonces si observo mi primer número crítico que es menos 2, la evaluación pasa de positiva a negativa. Y según el criterio de la primera derivada, si hay un cambio de signo en la pendiente, antes y después de un número crítico, en ese número crítico se presenta un extremo. Ese número crítico tiene un extremo relativo que puede ser máximo o puede ser mínimo. Todo va a depender del tipo de cambio de signo.
Pero si recordamos el criterio, cuando pasa de positivo a negativo en ese número crítico, sabemos qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa de positivo a negativo? Jóvenes. Se fueron, se fueron. ¿Puedes repetir, profe? Le pregunto. Cuando la pendiente o primera derivada de una función pasa de positiva a negativa de un número crítico, ¿qué pasa en ese número crítico? ¿Se me oye? Sí, la escucho, adelante. Bueno, yo tengo entendido que el punto, o sea, eso significa que ese punto crítico cambia de creciente a decreciente. Claro, pasa de creciente a decreciente, claro, porque va de positivo a negativo, pero ¿qué se produce en el punto crítico, si es un máximo o es un mínimo? Sería un máximo relativo. Un máximo relativo. Creo, profesor, Ajá. creo que se le llama Adelante. también, creo que también se le llama de otra forma, máximo local. Máximo local, dice el compañero. Bueno, más o menos, algo así, así es. Entonces, si yo quiero saber dónde ocurre, cuál es el valor de ese punto exacto, pues lo único que tengo que hacer es tomar el valor del número crítico, porque ya esto es X, e introducir ese número, menos 2, introducirlo, vamos a ponerlo acá, F, vamos a decir F evaluada en el 2, en el menos 2, a ver lo que me dé el valor de Y, porque ya el valor de X lo tenemos, que es menos 2. Entonces vamos a decir menos 2 elevado al cubo, menos 12 por menos 2 más 3. Entonces menos 2 al cubo es menos 8. Y aquí menos por menos es más, 12 por 2 es 24. Más 3. Entonces eso me da 27, ¿verdad? Menos 8, 19. Quiere decir eso, que 19 positivo, por ende ese punto máximo anda por aquí arriba, ¿verdad? Vamos a decir que ese punto máximo tiene coordenada para X menos 2, para Y 19. Bien. Si quiero ahora saber lo que ocurre en mi siguiente número crítico, observamos que la pendiente pasa de negativa a positiva. Por ende, en ese número crítico se presenta un mínimo. Entonces, si quiero saber el valor de ese mínimo para Y, evaluamos la función cuando equivale 2. Vamos a la función, no a la derivada. Vamos a la función y evaluamos 2 al cubo menos 12 por 2 más 3. Si evaluamos, 2 al cubo es 8, ¿verdad? 12 por menos 2, menos 12 por 2, menos 24, más 3. Si sumamos eso me da, ¿cuánto nos da eso? Menos 13, ¿no es? Menos 3. Bien,
Entonces, menos 13, se supone que menos 13 está por aquí abajo, ¿verdad? Porque negativo, y negativo, entonces menos 13 está por ahí. Entonces, puedo decir que tengo un punto mínimo cuando x vale 2, y me da menos 13. Si quiero hacer la ilustración de esa gráfica, entonces digo, bueno, mira, si es un máximo es porque mi función viene creciendo, ¿verdad? Espérate, vamos a devolverla. Es porque mi función viene creciendo. Mi función crece. ¿Verdad? Ahí después baja. Y si baja, luego comienza a subir. Y ahí está entonces la gráfica de mi función. Tengo ya ubicado mi punto máximo, que tiene coordenada menos 2,19. Tengo mi punto mínimo ubicado, que tiene coordenada 2, menos 13. Y observando mi gráfica, puedo decir, puedo concluir, puedo resumir y decir, mira, esa función, si tiene un punto máximo en menos 2, es porque viene desde menos infinito. Mire, desde menos infinito, usted ve que esa función viene como una bala, ¿verdad? Va como una bala. Desde menos infinito hasta el menos 2, esa función es creciente. Va hacia arriba o crece, como usted quiera llamarlo. Creciente, es creciente. Luego se observa desde menos 2 hasta el 2, mi función es decreciente. Desde menos 2 hasta 2, tu función es decreciente. Te das cuenta también por la gráfica que desde el 2 hasta más infinito, esa función ahora vuelve a crecer. Es creciente. Pero también usted puede observar que tiene dos curvas, una orientada hacia abajo y una orientada hacia arriba. Entonces dijimos que cuando está orientada hacia abajo se dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Y cuando está orientada hacia arriba se dice que la gráfica es cóncava hacia arriba. Ahora tiene que saber desde dónde hasta dónde tu función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces tú vas a decir que esa función es cóncava desde menos infinito hasta, déjeme ver, hasta 0. Esa función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia, la abrevié ahí, abajo. Y luego desde 0 hasta más infinito es cóncava hacia arriba. Y tu punto de inflexión ocurre, punto de inflexión PI, punto de inflexión ocurre cuando X vale 0, Y me da 3. Ese es el punto de inflexión. Te dirá, ¿y cómo te encontró el punto de inflexión? Oh, pero ya yo le dije. Yo le dije ahorita que usted toma la segunda derivada. Si usted deriva esa función, si usted vuelve y deriva esa función, f segunda, si la derivamos nueva vez, la derivada de 3x cuadrado es 6x, la derivada de menos 12 es 0. Esa sería la segunda derivada. Si usted esa segunda derivada la iguala a 0, obtiene los puntos críticos de segunda especie. Si va a despejar x, se dará cuenta usted que x vale 0, ¿verdad? Porque acá le queda x y 0 dividido entre 6 es 0. Entonces, ese valor es su número crítico de segunda especie, que es donde ocurren los puntos de inflexión.
Si hay puntos de inflexión, se presentan donde la segunda derivada se hace cero. ¿Y dónde se hizo cero la segunda derivada? En cero, justamente en cero. Entonces, como hay un cambio de concavidad, pues es evidente que hay punto de inflexión. Es evidente que hay un punto de inflexión y en este caso hay uno solo, que es x igual 0. Si quiero saber el valor de y, bueno, ese 0 lo introduzco en la función, pero si usted evalúa la función en 0, mire, 0 al cubo es 0, menos 12 por 0, 0, más 3, que le va a dar 3. Entonces, su punto de inflexión es x0, y3. Ese sería el resumen del análisis de esa función. Ahí está. Ese sería el resumen, lo que usted tiene que saber de eso. ¿Para qué le sirve eso? Ahí está. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, profesor. Recuérdense que voy a poner un examen de teoría nada más de eso. Para preguntarles esa cosa. Nada más. Nada más les voy a preguntar de eso yo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que saben de esto, que son ustedes, ¿verdad? Vamos a ponerle uno ahí para que ustedes lo resuelvan. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Eh? Sí, profe, sí, puede borrar. Bueno, borré ahí. Trabajemos en la escuela y haremos algo. Y si trabajamos y terminamos su labor, trabajemos. Se lo voy a poner fácil, demasiado fácil. Simplemente para que lo resuelvan ahora antes de ir. Fácil. Resuelvan eso ustedes. A lo que voy buscando lista, yo chequeando. Trabajemos.
¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Ya encontraron el dominio del ejercicio? Sí, Bien, ¿cuál es el dominio? desde menos infinito hasta infinito. Bien. Los números críticos, la primera derivada, ¿la encontraron? La primera derivada, sí. ¿Qué da la primera derivada? F' de x igual a 2x menos 6. Bien. El número crítico, los números críticos, ¿quién o cuáles son? ¿O quién? Bueno, a mí me dio que es x igual a 3. O sea, el número crítico es 3. Número crítico es igual a 3. Bien, vamos bien. Luego, ¿qué hacemos con ese número crítico? No, evaluarlo para encontrar dónde es decreciente y creciente. ¿Y cómo lo hacemos eso entonces? Evaluándolo con el número crítico 3. No, con el número crítico no. Ya. Ya. Sí. Ok. ¿Qué es lo que Sí, hacemos entonces? determinar los signos de f de x. F' de X. Entonces se toma un valor antes y después del número crítico y se evalúa ese número crítico, ¿verdad? Ese valor antes y ese valor después en el número en la primera derivada. ¿Y qué le dio eso? Bueno, a mí A me mí me dio, dijo que era decreciente en menos infinito, coma 3 y creciente en 3, coma infinito. Ok. Para el anterior yo tomé el número 2 y para el otro tomé el 4. Bien, un valor antes y un valor después. Bien, así es. Entonces esa función dijimos que es cóncava hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo es la concavidad de esa función? Siempre hacia arriba, profe. Hacia arriba. Entonces, como tiene un solo extremo, ¿verdad? Ahí no hay punto de inflexión. No hay puntos de inflexión. Recuerden eso porque no hay cambio de concavidad. ¿Estamos claros? ¿Eh? Para que no se vayan a buscar punto de inflexión ahí porque no lo van a encontrar. Ya lo saben. Tienen que tener eso bien claro.
Para que haya punto de inflexión debe haber cambio de concavidad. Cambio de concavidad. De lo contrario, se va a matar usted buscándolo y no lo va a encontrar. Scarlett Free está retirada. Darling de la Nieve. Presente. Gabriel de la Paz. Gabriel. Se fue Gabriel. Joan Madeo Gando. Joan Madeo Gando. Janiel Emil Taveras. Janiel Emil está conectado ahí, pero no dice nada. Kitcher, bienvenido. Presente. Axel Manuel Martínez. Aquí está. Profesor, una cosa yo tengo, una cuestión yo tengo, porque cada vez que llaman a Kitcher, yo pienso como que le están dando la bienvenida, porque usted dice como Kitcher bienvenido, como en plan, bienvenido Kitcher. No es que ese es su nombre, Kitcher, bienvenido. Yo sé, pero cuando usted dice el apellido, usted lo dice como con un tono que parece como que le está dando la bienvenida. Como una Porque pausa, a mí me ha pasado, porque yo tengo, pausa, yo en la escuela tenía un director que se apellida bienvenido. Incluso yo le llegué a cambiar el apellido y yo le decía welcomes para molestar. Pero yo nunca lo dije con ese tono que sonara así, como que le estaba dando la bienvenida. Bueno, pues a ponerle Kitcher Welcome entonces. Seguimos con John Aníbal Aquino. Presente. Heisler Eugenio Encarnación. Presente. Carlos Samuel Castillo. Presente. César Reyes. Presente. Francis Emil Santana. Presente. Jean Michael Castillo. Presente. Josué Abel José Rosario. Presente. Estefan Sedano Sánchez. Presente. Chailín Mariel Félix Carrasco. Presente. Winder Andrés Valdés del Orbe. Presente, profesor. Y tengo una pregunta. Leonardo de Jesús. Presente, profesor. Saúl Solís Rijo. Presente. Isaac Miguel Fernández. Presente. Luis Enrique Tejada Rodríguez. Presente. Deuni Peralta Cabrera. Presente, profe. Ok, dígame cuál es su inquietud, Leonardo, ¿verdad? No, era Winder, profesor. Winder. Profesor, usted dirá tal vez que ese reclamo un poquito como de avaricia, pero profesor, un punto y medio. En la plataforma yo tengo 46 y usted me publicó 45. Yo quiero saber ese puntico que no tengo ahí. Le publiqué 45. Y en la plataforma yo tengo 46.5. 47, digamos. Ahora es 47. Ya en vez de 1,5 va para 2. No, profesor, porque usted sabe que después de 5 se redondea, si usted quiere. Si yo quiero. Pero aquí yo veo que usted tiene 19. Si tiene eso, le falta un punto, sí. Le faltan 2 puntos. Así es. Había profesor que era así, eran 2. ¿Qué le dije? Es así. Parece que al digitarlo está errado porque aquí en la lista está sentado así. Bueno, pero era para saber. Ya, está. Ok. Profe, Sí. Aniel Emil, presente. No le... ¿Quién? Aniel Emil.
Pero Janiel, mi hijo, ya yo comí, bebí y reposé. Y me cansé de llamarte para No, salir. fue que no lo oí que estaba en el baño. No, ¿cómo en el baño? ¿Cómo así? Sí, profe, estaba en el baño, ahora fui para el baño y por eso no lo escuché. Caramba, este muchacho, no, hombre, no, estos muchachos son una cosa de Dios. Que son criaturitas de Dios. Hay que quererlo porque son enviados por Dios. Y lo que Dios hace, todo lo que Dios hace bueno. Nada, nos reencontramos entonces el próximo lunes y a trabajar plataforma. Yo esta semana